Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Temporada 1995-96 trajo un cambio radical en el fútbol español. Desde ese momento, cada victoria conseguida en el Campeonato Nacional de Liga pasaba a valer 3 puntos para el equipo que la obtuviera. Hasta entonces, el empate equivalía a conseguir un punto, como ha seguido siendo, y la victoria daba solo 2 puntos a quien la consiguiera. Pero además de los puntos, había otro curioso sistema que servía para medir la actuación de los equipos en la liga, aunque en el fondo no tuviera efecto clasificatorio alguno. Hablamos de los positivos y los negativos. Su funcionamiento era muy sencillo. Como durante las primeras décadas de la historia del fútbol se entendía que el equipo local siempre iba a tener muchas más opciones de ganar que el visitante, que un conjunto ganara en casa no tenía efecto alguno, pero sí que lo hiciera lejos de su estadio. Así, ganar fuera daba 2 positivos y empatar 1. De la misma manera, perder como local suponía sumar 2 negativos e igualar 1. La suma de positivos o negativos no alteraba la clasificación, es importante dejarlo claro, pero sí ayudaba a explicar qué equipos eran capaces de sumar puntos lejos de su estadio con cierta frecuencia, algo que, a falta de títulos, sí daba cierto prestigio. Quiso la casualidad que la Real acabase fuera de casa la temporada 1994-95, la última de este sistema de puntuación. En la jornada número 38, el encuentro del equipo Churiurdin se jugó en Sarriá, con el Español como rival. Para la Real ya no había nada en juego. Salva Iriarte, que sustituyó en el banquillo a John Toshack mediada aquella temporada, había conseguido enderezar el rumbo del equipo y se logró la salvación con mucha holgura, pero no estar cerca de los puestos europeos que daban acceso a la Copa de la UEFA. A pesar, eso sí, de haber firmado espléndidas tardes en Anoeta como el 6-0 al Logroñés, el 5-2 al Tenerife o el inolvidable 5-0 al Athletic. Para el Español, en cambio, sí había mucho en juego aquel día, concretamente una plaza para la Copa de la UEFA. Sevilla, Español, Athletic y Zaragoza, por ese orden en la clasificación, tenían los mismos puntos, 42, y solo uno de ellos llegaría a la quinta posición para lograr el premio europeo, aunque el Zaragoza ya tenía ese billete gracias a su victoria en la final de la Recopa ante el Arsenal con aquel mítico gol de Najim. Viendo los rivales que tenían esos 4 equipos, el conjunto españolista parecía sobre el papel el que más fácil podía tenerlo en esa última jornada. Iriarte tenía muchas ausencias y para el último encuentro de la temporada no podía contar con Codro, Carpin, Picabea, Imanol, Álava e Iturrino, lo que hizo que entre los 17 jugadores convocados se colaran nada menos que 5 que entonces tenían ficha del filial: Echeverría, Cuyami, Guruceta, San Miguel y Recarte, y que este además fuera el primer partido de la temporada en el que el conjunto Churiurdin no alineó a ningún jugador extranjero. Se daba además la circunstancia de que Biurrun, portero suplente, decía adiós al fútbol, colgaba los guantes y lo hacía ante uno de sus ex equipos. No obstante, Iriarte no le dio una despedida sobre el césped y apostó por Alberto como guardameta titular, como había hecho desde que asumió el banquillo realista. En un Sarriá lleno hasta la bandera, la Real sumó el último positivo de su historia, y lo hizo dejando al Español sin el premio europeo. El partido acabó como empezó, sin goles, con el 0-0 inicial. Lo curioso es que ninguno de los 4 contendientes por esa quinta plaza consiguió ganar. El Athletic perdió 0-2 en San Mamés ante el FC Barcelona, y los otros 3 empataron sus partidos. El Zaragoza, séptimo, lo hizo en casa ante el Valencia a 2 goles, y también a 2 igualaron Sevilla y Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Fueron los sevillistas los que mantuvieron la quinta plaza, y para ello tuvieron que remontar el 0-2 con el que los colchoneros se fueron al descanso. Súquer y Monchu llevaron a Sevilla a Europa con sus goles. Sarriá, por tanto, no vivió la fiesta que hubiera deseado, pero aún así despidió a los suyos con ovaciones. La Real compitió como debe de hacerlo siempre, incluso aunque la clasificación ya no fuera algo importante. Iriarte puso en liza un 11 formado por Alberto, Fuentes, Loren, Albiste y Aranzábal, Imaz, Lumbreras, Uría, Idiáquez, Luis Pérez y Echeverría, y en el minuto 80, Cuyami saltó al campo en lugar de Uría. El joven equipo Churiurdin sobrevivió como pudo a la reunión inicial de un español que se topó 2 veces con los palos, primero por medio de Francisco y después fue Radu Choiu el que se estrelló con la madera. La Real, muy seria atrás, fue ganando en aplomo con el paso de los minutos. Cierto que no tuvo apenas ocasiones de gol, solo una de Imaz en la primera parte y un par de llegadas de Luis Pérez en la segunda, pero supo defender el punto con el que arrancó el partido y en los minutos finales se aprovecharon de que el Español terminó jugando con más corazón que cabeza para mantener la portería de Alberto imbatida.
Mis hombres han jugado nerviosos y muy precipitados, nos ha faltado fortuna, admitía el técnico españolista José Antonio Camacho al final del partido. El entrenador Churi Urdin ya le habían preguntado en la víspera si el posible beneficio al Athletic era un aliciente para su equipo en este encuentro final, por aquella amistad entre clubes vascos de la que tanto se habló en los años 70, 80 y primera mitad de los 90. Ya durante el partido, también al final, desde la grada de Sarriá, hubo algunos gritos de peseteros hacia los jugadores de la Real, evocando ese mal demasiado admitido de la época de las primas a tercero. Pero Salva Iriarte quiso ser contundente al respecto. Hablar de eso son tonterías. Si sales al campo tienes que intentar ganar. Sobran los comentarios. El resultado es justo porque hubo alternativas para cada equipo, sentenció el entrenador Chururdín. Con ese positivo, la Real consiguió borrar los 2 negativos que le habían dosado el Racing en el último partido de Liga en Anoeta, cuando los cántabros ganaron por 0-1, un triunfo que les resultó imprescindible para evitar la promoción. Los de Iriarte, como el Valencia, acabaron la liga con 38 puntos, sin positivos ni negativos. Cosecharon 16 negativos por los 5 partidos que perdió y los 6 que empató en Anoeta, y lo compensaron con 4 victorias y 8 empates lejos de Donostia. Eso hizo que la Real acabara la liga en la 11ª plaza, en el punto medio de una clasificación en la que mandó el Real Madrid con 55 puntos y 17 positivos, y que cerró el Logroñés con 13 puntos y 25 negativos.